¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a este nuevo video de probabilidad y estadística, en donde vamos a continuar con nuestra discusión de los métodos de la estadística descriptiva. En particular, en este video vamos a discutir la construcción de histogramas. Habíamos discutido previamente que para hacer un análisis de un conjunto de datos, pues necesitamos procesos bien definidos para la obtención de esos datos. Entonces, habíamos mencionado dos caminos. Uno era a través de un censo, en donde pues aquí lo que hacemos es un conteo para determinar el valor de la variable o las variables que estemos interesados en analizar. Y la otra manera de obtener datos pues es a partir de una medición en donde cada una de las mediciones pues va a corresponder a uno de los datos que van a conformar a nuestro conjunto con el que vamos a aplicar la metodología de la estadística descriptiva. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro conjunto de datos establecido, pues el siguiente paso es pues cómo vamos a organizar esos datos o cómo vamos a poder obtener información de esos datos de tal manera que nos pudiera permitir tener un análisis y de alguna manera pues tomar decisiones respecto a la información que tenemos que se generó a partir de esos datos. Entonces, vamos a empezar a discutir algunas definiciones importantes para la estadística descriptiva. Uno de ellos es la frecuencia. La frecuencia, pues, es el número de veces que ocurre o que se presenta un valor en un conjunto de datos. Aquí vale la pena mencionar que, además de la frecuencia, es muy común tener análisis con frecuencias relativas. Sobre todo cuando las variables son continuas, es mucho más fácil trabajar las frecuencias relativas. Y bueno, esto tiene que ver con el número de veces que el valor ocurre, como lo decía la frecuencia, pero vamos a dividir entre el número de observaciones del conjunto de datos. Es decir, vamos a dividir entre el número total de datos con los que estemos trabajando. Y aquí es muy importante que tengan en cuenta que la suma de la frecuencia relativa de todo nuestro análisis siempre debe de ser igual a 1. Bien, una vez que definimos el concepto de lo que es una frecuencia y una frecuencia relativa, pues vamos a hablar de la distribución de frecuencias y esto nos va a permitir hacer una tabulación. La distribución de frecuencias es la tabulación de frecuencias o frecuencias relativas en intervalos de la variable x, es decir, delta x o sus múltiplos. En ese sentido, necesitamos una metodología para hacer la distribución de estas frecuencias. Y para hacer esa distribución, pues necesitamos el concepto que vamos a llamar clase. La clase es el tamaño del intervalo de la variable x, ¿sí? La vamos a llamar delta x, ¿sí? Tal que cada observación queda contenida en una de estas clases. Entonces, esto es bien importante porque una de las cosas que es importante determinar desde un principio, pues es el número de clases con las que vamos a tratar de hacer nuestro análisis. Y uno de los caminos para determinar el número de clases, pues es sacar la raíz cuadrada de los valores observados o de nuestra muestra con la que estamos trabajando, ¿sí? Y aproximarla al entero más cercano, y eso nos va a permitir obtener un buen número de clases para nuestro análisis. Después viene el tamaño del intervalo de la clase, que estamos denotando como delta x, y bueno, eso
se va a determinar una vez que ya obtuvimos el número de clases, pues con un cociente, que es X max, que es el valor más alto que obtenemos, ¿sí? Restándole el valor más pequeño que obtenemos en nuestra muestra que estamos estudiando, y eso lo vamos a dividir entre el número de clases que previamente habíamos obtenido. Bueno, dicho eso, podemos empezar a discutir el algoritmo que nos va a permitir construir un histograma. Y el primer paso para la construcción de un histograma, pues siempre será ordenar los datos en orden creciente. Es importante tener un orden en los datos porque recuerden que cada dato va a pertenecer a una de las clases. Una vez que ya se ordenó nuestro conjunto de datos, y estamos pensando que es un conjunto discreto, pues vamos a determinar el número de clases y vamos a hacer la distribución de esas clases en el eje horizontal. Recuerde que el número de clases lo obtenemos con la raíz cuadrada de los valores observados y la aproximamos al entero más cercano. Una vez que ya tenemos nuestra clase y nuestra separación de clases, pues hay que determinar la frecuencia y la frecuencia relativa para cada clase, ¿sí? Y entonces en cada una de las clases vamos a ir acumulando pues los valores que correspondan a cada una de esas frecuencias. De manera que la altura del rectángulo de cada clase pues va a ser la suma de frecuencias, ¿sí? O de frecuencias relativas de los datos contenidos en cada una de las clases, ¿sí? Miren, aquí es importante mencionar que cuando estamos trabajando con datos continuos, ¿sí? La altura de esos rectángulos pues va a ser la frecuencia relativa de la clase dividida entre el delta X o el ancho de la clase, ¿sí? Y bueno, esto nos va a permitir obtener diferentes tipos de histogramas que también tendremos que aprender a identificar. Por ejemplo, podemos tener un histograma que se conoce como unimodal, ¿sí? Es este que tenemos aquí. Sí, es un histograma que tiene la particularidad de que solamente presenta un valor máximo, ¿sí? Y en este caso el valor máximo está justo a la mitad, entonces este es un histograma unimodal y además la distribución de datos es simétrica. También podemos tenerlo con dos máximos, en cuyo caso se va a llamar bimodal, ¿sí? Podemos tenerlo como multimodal, en donde el histograma va a presentar más de dos valores máximos. Y bueno, puede ser un histograma que sea con una distribución asimétrica, positiva o sesgado del lado hacia la izquierda, o bien asimétrica negativa, ¿sí? En donde el máximo está cargado hacia la derecha, ¿sí? De la gráfica. Esto es el panorama general de los pasos o el algoritmo que tendríamos que seguir para construir un histograma. Vamos a ejemplificarlo con un conjunto de datos, ¿sí? Este conjunto de datos que aquí ustedes pueden ver, pues corresponde a las cuotas anuales de 40 compañías para un seguro de $25,000, ¿sí? Para hombres en una edad de 35 años. Entonces, esta sería la cuota anual que cada una de las compañías tiene tabuladas, ¿sí? Para un seguro justo para hombres de 35 años de edad. Entonces, observen que tenemos un conjunto de 40 datos aquí para tratar de ahorrar un poco de tiempo, pues ya vienen ordenados esos datos. Entonces, pues ya tenemos los datos ordenados en forma creciente. Observe que el valor mínimo es 82 y el valor máximo pues es 111.
El siguiente paso en nuestro algoritmo dice que necesitamos conocer pues el número de clases y lo vamos a obtener con la raíz cuadrada de nuestro conjunto de datos. En este caso, pues nuestro conjunto consta de 40 valores. La raíz cuadrada de 40 es aproximadamente 6.32. El entero más cercano a este número pues es 6, de tal manera que para el análisis o para la construcción del histograma de este conjunto de datos vamos a utilizar 6 clases. Vamos a ver cuál sería el ancho de cada una de esas clases con la diferencia de el valor máximo y el valor mínimo dividido entre 6, que es nuestro número de clases. Aquí tenemos los números, son 111 menos 82 dividido entre 6, nos deja el valor de 4.83, que vamos a cerrar a 5 unidades. Una vez que ya tenemos estos elementos, podemos iniciar con la tabulación para empezar a organizar los datos que tenemos en la tabla. Entonces, el dato menor es 82. A partir de ahí vamos a empezar a contar en intervalos de 5 unidades, ¿sí? Hasta llegar al valor máximo o ligeramente por arriba del valor máximo. Entonces mis clases quedarían de 82 a 86. Hay que ver cuál es la frecuencia de valores a partir de los datos que tenemos. Observe que entre 82 y 86 tenemos 3 datos, que son los que aparecen aquí en la tabla. Y entonces nuestra frecuencia para esta clase es 3. Y si este 3 lo dividimos entre 40, obtenemos la frecuencia relativa para esa clase. La siguiente clase empieza en 87 y termina en 91. De los datos que tenemos ahí, pues podemos observar que los valores que quedan en este intervalo de la clase son 7. Si 7 lo dividimos entre 40, obtenemos la frecuencia relativa. Y de esta manera vamos a ir trabajando. ¿Sí? La siguiente clase es de 92 a 96. Aquí lo señalamos. Corresponde a 8 datos y a una frecuencia relativa de 0.2. La siguiente es una clase que va de 97 a 102. Ya la señalamos aquí. Corresponde a 8 datos. ¿Sí? Una frecuencia relativa de 0.2. Seguimos de 103 a 107, vamos a encontrar 10 datos que están en ese intervalo con una frecuencia relativa de 0.25 y nuestra última clase pues va a tener solamente 4 datos que corresponde a una frecuencia relativa de 0.1. Bien, en este punto ya tenemos todos los elementos para construir nuestro histograma. Las clases van a corresponder al eje horizontal y el eje vertical o la altura de los rectángulos va a ser la frecuencia y la frecuencia relativa. Entonces, de esta manera podemos construir nuestro histograma. Observe que aquí están las diferentes alturas de los rectángulos, ¿sí? Cuya altura corresponde a la frecuencia que acabamos de hacer de este análisis de los 40 datos. La frecuencia relativa o el histograma de la frecuencia relativa, pues se vería muy similar con la particularidad de que, bueno, pues las alturas van a ser mucho menores porque cada una de estas frecuencias se dividió entre el número total de datos. Aquí es muy recomendable que haga la suma de las frecuencias relativas y verifique que efectivamente nos dan el valor de 1 para asegurarnos de que todos los datos están contenidos en nuestro histograma. De igual manera, si ustedes suman todas las frecuencias que obtuvieron para las diferentes clases, pues la suma total tiene que coincidir con
el número de datos que se están analizando. Entonces, aquí está un histograma con 6 clases, ¿sí? Le voy a dejar de tarea que construya un histograma, pero bueno, va a construir uno con 5 clases y un segundo histograma con 7 clases, y trate de compararlos con los que obtuvimos aquí para discutir algunas diferencias. Bueno, de esta manera sabemos cómo construir un histograma, pero todavía no obtenemos ninguna información de estos datos. Aunque ya los tenemos agrupados, ¿sí? Y ya podríamos tener eh, algo de información, por ejemplo, entre 103 y 107 dólares, digamos que es la cuota con una mayor frecuencia. Pero quisiéramos hacer un análisis más profundo. Entonces, vamos a hablar de las medidas de localización. Aquí tenemos los datos de nuestro ejemplo. Aquí tenemos nuestro histograma de frecuencias, ¿sí? Y una medida de localización que seguramente todos conocen y han utilizado, pues es la media. La media no es otra cosa más que el promedio aritmético de todas las observaciones que hacemos. Entonces, este valor puede verse afectado si hay valores extremos. Quiere decir que haya valores muy pequeños o bien valores muy grandes que hagan que este histograma eh, haya barras muy pequeñas en los extremos de nuestro histograma. Entonces, aquí la media la podemos representar utilizando la notación de sumatoria que ya habíamos discutido. Pues, ¿qué es esto? La suma desde i igual a 1 hasta n de x subíndice i, donde este x subíndice i pues es cada uno de estos elementos, ¿sí? Que forman nuestro conjunto de datos. Una vez que hacemos la suma, pues dividimos entre el número total de datos y obtenemos la media o el promedio aritmético. Para nuestro problema en particular, si nosotros hacemos el procedimiento, pues tendríamos la suma desde igual a 1 hasta 40. Una vez que hacemos la suma, dividimos entre 40 y bueno, eso nos devuelve un 97.9, que sería el promedio aritmético. Si nosotros lo localizamos en nuestro histograma, pues tendríamos que estaría ubicado en la cuarta clase de nuestro histograma, ¿sí? Esta es una de las medidas de localización, pues que todos conocemos o que hemos utilizado, y esta es la que nos da una idea rápida de todo el conjunto de datos. Sin embargo, pues no es una medida definitiva. Tenemos la mediana. La mediana es el valor localizado a la mitad de las observaciones, ¿sí? Siempre y cuando estas observaciones estén ordenadas de forma ascendente. Y tiene la particularidad de que la mitad de los datos es menor a la mediana y la otra mitad es mayor. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que este cálculo de la mediana va a depender del número de datos que tengamos en términos de que sea un número par de datos o un número impar de datos. Fíjese que cuando tenemos un número impar de datos, ¿sí? Pues el valor que corresponde a la mediana es el elemento n más 1 dividido entre 2. ¿Sí? Este es un elemento que vamos a tomar de los datos ordenados. En nuestro caso, el número de datos que tenemos es par. Entonces, cuando tenemos un número par de datos, lo que hay que hacer es sumar el elemento situado en n entre 2, ¿sí? Sumar el siguiente elemento y luego dividir entre 2. Es una especie de promedio aritmético. En nuestro caso particular de nuestro ejemplo,
pues estamos hablando de que n es igual a 40 porque tenemos 40 datos, así que tendríamos que sumar el elemento 20 con el elemento 21 y dividirlo entre 2. Observe que el elemento 20 pues es 98 y aquí tenemos el elemento 21, ¿sí? De tal manera que el resultado es 98.5, ¿sí? Este valor justamente hacia la izquierda vamos a encontrar la mitad de los datos y a la derecha vamos a encontrar la otra mitad de los datos. Más adelante vamos a seguir discutiendo eh, este parámetro que es la mediana. Y bueno, finalmente vamos a hablar de lo que sería la moda. La moda, pues, es el valor que ocurre con mayor frecuencia en las observaciones. Si ustedes observan nuestro conjunto de datos, nos podemos dar cuenta que el valor que aparece un mayor número de veces, pues es justamente el 95. Entonces, la moda, para nuestro ejemplo, es igual a 95 y observe que esta moda, una vez que la localizamos en nuestro histograma, pues queda cargada hacia el lado izquierdo de la media y de la mediana, ¿sí? Entonces, es importante conocer el algoritmo para construir un histograma y también es importante tener claro el concepto de las medidas de localización, que hasta este momento solamente discutimos la media o el promedio aritmético, la mediana, que tiene la particularidad de que separa el número de datos en dos, y la moda, que es el valor que ocurre con mayor frecuencia en las observaciones. Entonces, aquí terminamos el video. Vamos a seguir discutiendo en los próximos videos estas medidas de localización.